Ok, bienvenidos a nuestro nuevo video tutorial aprendiendo Java o programación orientada hacia objetos. Antes de comenzar, voy a estar elaborando videos, uno o dos videos por semana, es lo que mi tiempo me permite hasta el momento. También puedo aclarar sus dudas si me mandan a la página de Facebook que les voy a dejar en la descripción. Cualquier duda me la pueden enviar ahí, yo con gusto la respondo. Un libro que les puedo sugerir para aprender a programar en Java es Java Programming de Joyce Farrell. Es el que yo utilicé, es muy bueno para principiantes y está muy completo. Otro tip que es esencial para ser un buen desarrollador es practicar el inglés. Esto porque para entender los recursos que se utilizan para desarrollar y para poder entender los conceptos de los libres y los tutoriales y librerías, etcétera, etcétera, es muy bueno saber inglés. Sobre el desarrollo backend y frontend, bueno, podemos imaginarnos un iceberg y lo que es la parte que está flotando, la parte que está en la superficie, eso es el frontend. Y todo lo que está debajo, que es la mayor parte, es el backend. ¿Por qué utilizamos esta analogía? Porque el frontend es lo que ve el usuario. Cuando alguien visita Google, pues tiene su barrita de búsqueda y muy bonito con sus colores, su estructura, te aparecen los resultados, una lista muy bonita, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ve el usuario, es el código que se ejecuta ya sea en un dispositivo, puede ser una computadora o un celular. Ese código se ejecuta en el navegador y nos hace tener esa vista, esos colores, esas formas, el tipo de fuente, todo eso se genera con el código frontend. Y el código backend es todo ese código que realizan esos procesos, esos algoritmos para poder darnos los resultados más exactos o los resultados que más se parecen a lo que estamos buscando. Todo ese código se ejecuta en unas computadoras remotas, que también conocidas como servidores, que no tenemos acceso, no podemos ver ese código. Por ejemplo, si tú quieres ver el frontend de tu página web, puedes utilizar la herramienta de inspección en Google Chrome y puedes ver parte del código de por qué se ve tu página web de la manera como se ve. Y si tú quisieras ver el código backend, pues obviamente no tienes acceso porque tendrías que entrar al servidor para ver ese código. Java es un lenguaje backend. Entonces, lo que vamos a estar aprendiendo en NetBeans es estos procesos para poder desarrollar aplicaciones que se van a correr del lado del servidor. Pero también voy a mencionarles cuál es la versión frontend de Java. Y por ejemplo, al momento Java se utiliza para desarrollar aplicaciones móviles en Android. Y la herramienta que utiliza Android Studio para generar el frontend es Gradle. Gradle genera los botones, las formas y los fragmentos. Y en web, NetBeans puede utilizar Timeleaf, que genera el código HTML, bueno, que interpreta el código HTML y hace que funcione en conjunto con Java. También se le da estilo con CSS y se puede hacer dinámico con JavaScript. La programación orientada hacia objeto. ¿Cómo podemos entender la programación orientada hacia objeto? Bueno, la programación orientada hacia objeto se enfoca en hacer el código más eficiente. Hay dos tipos de programación. Una que es la programación lineal. Esta funciona como cuando una persona lee un libro, que lee línea por línea, lee la línea que está hasta arriba y luego sigue a la que está debajo y se pasa a la siguiente y siguiente y siguiente. Entonces, de la misma manera, la programación lineal interpreta el código con esta misma manera. El código de programación orientada hacia objeto no es así. Se tiene un método principal, se tiene una clase principal y dependiendo de cómo el desarrollador ponga los métodos y las clases, el orden de cómo se van a ir ejecutando esos métodos y esas clases es como le va a dar estructura al sistema. La programación orientada hacia objeto también se utiliza para hacer sistemas complejos. Se utiliza para reducir la cantidad de código en conceptos como abstracción, que vamos a mencionar más adelante.
y también una forma de entender muy bien la programación orientada hacia objetos es al momento que se realiza la arquitectura multicapa, en donde se crean objetos para manipular datos, también se crean objetos para manipular la vista, cómo es que se va a ver la aplicación, y otros objetos para realizar la lógica del sistema. Para más o menos entender qué es programación orientada hacia objeto, tenemos que entender qué es un objeto, obviamente. Un objeto puede ser cualquier entidad de la vida real replicada en digital al momento de programar ese objeto. Un ejemplo de un objeto vendría siendo un perro. Un perro tiene atributos y tiene métodos, o también conocidos como información, que es, los atributos serían información y los métodos serían acciones. Atributos de un perro son la estatura, su peso, su raza. Estos datos son los atributos del objeto perro, podrían ser, y los métodos son las acciones que realiza el objeto. En este caso, la acción que puede realizar un objeto perro es comer, correr, jugar, ladrar. Estos pueden ser métodos en un objeto llamado perro. Pero igual, para entenderlo mejor, no hay como llevarlo a la práctica. Tenemos otro ejemplo de un objeto llamado empleado, y este tiene datos como su nombre, su apellido, su puesto de trabajo. Entonces son elementos del empleado que cualquier empleado puede tener, ¿no? Pero también hay acciones que se pueden realizar en este perfil del empleado, como calcular nómina, en donde este método recibe información, por ejemplo, como las horas de trabajo, y dentro de este método se va a realizar cierta lógica que va a calcular la nómina en base a las horas de trabajo. También registro de actividad, donde un usuario podría ver cuáles son las condiciones que debe de cumplir con la jubilación, aumento de salario, préstamos. Este podría ser otra acción que puede consultar un empleado en un sistema, y obviamente para elaborar este sistema se tendría que estructurar con este objeto, con las acciones y datos que les estoy mencionando. ¿Qué es una clase? Ok, una clase es esencial para poder utilizar un objeto, y la mejor manera de verla es pensando en un plano. Así como un plano de una casa que un arquitecto elabora para realizar una casa, pues de la misma manera una clase puede servir para realizar objetos o para realizar copias de objetos. También estas copias se les conoce como instanciar objetos. Entonces, esta clase va a contener lo que vimos anteriormente, lo que son los atributos y los métodos, y son necesarias para poder realizar copias. Digamos que si un arquitecto elabora un plano, una casa con un solo baño y una sola cocina, este mismo plano se puede utilizar para hacer varias casas con un solo baño y una sola cocina, con solo esas características que la clase especifica. Ok, ¿qué es un método? Muy bien, este método es una sección de código o un conjunto de declaraciones que van a realizar una operación o varias. Otras cosas que tenemos que tomar en cuenta dentro de un método es las palabras clave y el tipo de valor que regresa, porque los métodos regresan valores y utilizan palabras clave para definir el alcance. Entonces tenemos aquí el alcance public, por ejemplo, y tenemos void, que no regresa ningún valor. Esto lo vamos a ver al momento de elaborar métodos y de cómo es que regresan valores y cómo es que reciben valores. Los métodos utilizados en Java tenemos el constructor, que su único propósito es para preparar el objeto. Se utiliza para instanciar el objeto creado. Y hay dos tipos de constructores, tenemos el custom y el default. Vamos a ver más adelante cómo es que funciona, pero el default es el predeterminado y el custom es aquel que se le puede pasar parámetros específicos para que manipulen ciertos datos en particular. También tenemos estos métodos que son para realizar acciones. Un ejemplo sería enviar un correo, ese podría ser un método, o registrar un usuario, ese podría ser un método, o como les mencioné del perro, un método sería ladrar,
pues es la acción que realizaría el perro. Este sería un tipo de método. Tenemos otros dos, que es getters y setters. Getters se utilizan para obtener valores y setters se utilizan para asignar valores. Generalmente su propósito es para pasar valores de una clase a otra clase. Y por último tenemos el toString, que es para ver el resultado final después de que el objeto realizó las acciones que nosotros le escribimos en el código que realice. Por ejemplo, si tenemos un objeto perfil y queremos ver el perfil, el nombre, email y edad del objeto perfil, pues esto lo podemos ver mediante el toString, o podemos ver el output o el resultado mediante este método. Brevemente voy a mencionar conceptos clave de la programación orientada hacia objeto. Polimorfismo, que es, digamos, el cambio del comportamiento de los objetos dependiendo de la clase que están utilizando. También tenemos herencia, en donde clases menores heredan atributos y métodos de clases mayores. Por mencionar un ejemplo, existe la clase vehículo y tiene atributos como tipo de combustible y color. Bueno, pues de esta clase vehículo pueden haber dos clases menores que hereden su comportamiento. Una de estas clases podría ser motocicleta y otra clase podría ser automóvil. Ambos tienen que usar un tipo de combustible y ambos utilizan un color. Se comparten estos atributos. Pero bueno, vamos a ver herencia más adelante. Encapsulación es el tipo de alcance que quiere un usuario darle a los métodos y a los variables. Por ejemplo, yo puedo tener dos variables llamadas nombres en dos clases diferentes, pero yo solamente quiero que una clase en específico utilice esa variable que yo declaré en esa clase. Entonces, la manera para hacer que una variable sea utilizada por una sola clase es seleccionando la palabra clave private o privado. Si yo quiero que esa variable sea utilizada de manera global, puedo utilizar otras palabras clave. Y también tenemos el concepto abstracción, que un ejemplo vendría siendo en la programación en base a eventos. Y un evento, ¿qué es un evento? En este caso es cuando, imaginemos que alguien presiona un botón en su aplicación y queremos que se muestre un texto después de que esa persona presione el botón. Pues esa acción o ese evento de presionar el botón es un ejemplo de abstracción. Tenemos varios ambientes de desarrollo como Visual Studio o Android Studio, en los que esos métodos ya están predeterminados o pueden estar predeterminados y solamente nosotros escribimos qué es lo que va a pasar dentro de esos métodos. En este caso, si alguien presiona el botón, yo simplemente tengo que escribir en el método que una vez que alguien presione el botón, se muestre un texto. Es digamos, una manera muy básica de ver lo que es abstracción, pero nuevamente no hay como la experiencia para poder entender mejor este concepto. Sobre los próximos temas vamos a hablar sobre sintaxis, que viene siendo como la gramática al momento de aprender cualquier idioma. Pues la sintaxis es la gramática de los lenguajes de programación. Tenemos también lo que son convenciones y buenas prácticas. Convenciones, digamos, es la manera como se escriben los métodos y las variables y las clases para que los podamos identificar de manera rápida y universal. Esto quiere decir que si yo programo de cierta manera, otra persona puede leer mi código y lo va a entender si estamos utilizando las mismas convenciones. Y las buenas prácticas, pues, es realizar programas en base a estas sintaxis y convenciones y reglas para que nuestro programa sea fácil de leer, fácil de ejecutar y fácil de continuar desarrollar, porque ustedes saben que el desarrollo de software es un proceso constante, de mejora constante, y no es como que sale a la primera. También vamos a hablar sobre tipos de datos, variables y constantes. Tenemos strings, integers, doubles. Strings son texto, integers y doubles son números. Los vamos a ver más a fondo en nuestra próxima clase. También tenemos lo que son getters, setters y toStrings, que los mencionamos un poco en esta clase, pero
Vamos a verlos más a fondo, obviamente, y estos términos están relacionados con el alcance o scope de cada uno de los métodos y las variables. Y vamos a hablar un poco sobre herencia, lo que son las clases interfaces y las clases abstractas. Entonces, entendiendo estos conceptos, vamos a tener un buen conocimiento sobre programación orientada hacia objeto. Y si ustedes me hacen preguntas en base a lo que se está viendo aquí, voy a poder elaborar nuevos videos donde voy a abordar los temas de manera más profunda o más clara o más constante. Bueno, voy a pausar este video. Todavía falta esta sección, que es la sección práctica, donde vamos a realizar un objeto, vamos a realizar una clase y vamos a ver las partes, vamos a entender cuál es la parte de la lógica, cuál es la parte de donde se muestra el texto final y cuál es la parte donde se ingresa el input o los datos que se tienen que procesar en base a programación orientada hacia objeto. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.